lo que vamos a empezar a ver ahorita son herramientas teóricas. Vamos a ir poquito a poco definiendo qué es lo que es un modelo, ¿verdad? Y creo que con esto vamos a terminar la clase. Entonces, pero sí nos queda un poquito más para entender estas herramientas teóricas. Es básicamente cómo vamos creando un modelo. Entonces vamos a ver los conceptos, bases y notación para el desarrollo de los modelos económicos y en la primera parte del curso vamos a utilizar muchísimo este proceso de creación de modelos. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es que un modelo siempre, por lo menos los modelos de economía, siempre se definen de la siguiente forma. Hay un conjunto de individuos, ¿verdad? Estos individuos se les asocia a un conjunto de acciones, ¿verdad? Cada individuo toma una de sus acciones y basados en las acciones que toman los individuos, ¿verdad? No solamente en las acciones que tomo yo, sino en las acciones que toma el resto de los individuos, tengo una función de pagos, ¿verdad? Y eso es el primer, después de definir esos tres elementos, ¿verdad? Que es el conjunto de individuos, el conjunto de acciones y la función de pagos, el supuesto que sigue, ¿verdad? Sobre cómo resolvemos este problema, ¿verdad? Teórico es que asumimos que los individuos están maximizando su bienestar. Entonces escogen las acciones que les generan los pagos más altos posibles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del conjunto de individuos, vamos elemento por elemento, primero por el conjunto de individuos. Puede estar formado por personas, agentes, firmas, inclusive podríamos pensar en municipalidades o gobiernos, en cualquier unidad que tome decisiones, ¿verdad? Para el modelo teórico. Vamos a usar dos ejemplos, como les había comentado previamente. Uno es el dilema del prisionero, ¿verdad? Y el otro ejemplo es un ejemplo más amplio sobre consumidores y empresas. Entonces, si recuerdan el modelo del prisionero, me imagino que todos ya llevaron el curso de teoría de juegos. Si hay alguien que no lo ha llevado, me avisa. Este es el momento. Bueno, entonces me imagino que vieron el modelo el juego del dilema del prisionero, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces habían dos prisioneros, ¿verdad? Entonces tenemos el prisionero 1 y el prisionero 2. En el ejemplo 2, que es del modelo más general, tenemos consumidores que son que los vamos a denotar con I, ¿verdad? A uno de los consumidores y son I mayúscula consumidores, ¿verdad? Y tenemos empresas que los vamos a denotar con J minúscula y el total de empresas es J mayúscula, ¿verdad? Entonces, el total de jugadores de aquí sería I mayúscula más J mayúscula, ¿verdad? Y aquí son solo dos jugadores. Entonces, eso es primero la definición del conjunto de individuos. Algunas cosas, ahora vamos al segundo elemento, que es el conjunto de acciones. Cada individuo tiene un conjunto de acciones. Cada uno tiene un conjunto de acciones que puede tomar. Una parte clave es que las acciones son excluyentes. ¿Qué significa? Que si yo selecciono la acción A, no puedo simultáneamente llevar a cabo la acción B, ¿verdad? Entonces, son excluyentes. Si tomo A, ya no puedo seleccionar B, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en el dilema del prisionero, las acciones son confesar y no confesar. Entonces, si el jugador 1 confiesa, ya no puede no confesar. Y si no confiesa, ya no puede confesar, ¿verdad? Entonces, son excluyentes. En ese caso tenemos dos acciones, ¿verdad? Confesar, no confesar, y las acciones son iguales para los dos jugadores. Uno puede pensar en modelos donde
las acciones para los jugadores son diferentes. Para el otro ejemplo, lo que tenemos es un conjunto de acciones del individuo y vamos a empezar con los consumidores, ¿verdad? Y lo que hacen los consumidores es escoger un elemento del conjunto de consumo de I, que está definido por este conjunto AI, ¿verdad? Que es igual a XY. Usualmente XY es un número real, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Donde L es el número L mayúscula es el número de bienes de consumo. Entonces, digamos, tiene el conjunto de consumo tiene L dimensiones. Y yo lo que escojo es un punto en ese espacio que es un vector, ¿verdad? Y ese vector me dice cuánto voy a consumir de cada uno de los L bienes, ¿verdad? Eso es estándar, me imagino que lo han visto varias veces en varios cursos de micro. Entonces, X y L representa el consumo del bien L por el consumidor I, ¿verdad? Y XY es el vector de consumo del consumidor I, el paquete de I, lo que consume, ¿verdad? Aquí es importante tomar en cuenta que el sujeto I tiene una restricción presupuestaria, ¿verdad? Y que no puede consumir más allá de lo que le permita su presupuesto. Entonces, esa restricción presupuestaria está definida, está definida, ¿verdad? Por este conjunto donde estos son vectores, ¿verdad? Que pertenecen al conjunto XY, tal que P por XY, que es el gasto, tiene que ser menor o igual a P por WI. WI son los dotes iniciales que tiene cada individuo de cada uno de los bienes, ¿verdad? Más cita, que es la fracción de la firma J del consumidor I, por pi J, que es las utilidades de la firma J. Entonces, cada individuo lo que tiene es su riqueza, ¿verdad? Que es esta primera parte, este primer componente, y las utilidades que le generan las empresas, ¿verdad? Eso es, básicamente. Y a partir de ahí, ese es el presupuesto que tiene para consumir sus bienes. Después también tenemos que definir las acciones de las empresas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos AJ, que es igual, digamos, AJ es el conjunto de acciones, que es igual a YJ, que es el conjunto de producción de J. Entonces YJ es un subconjunto de RL. Aquí, si ven, ya no tenemos el más. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que haya números negativos. Yo les voy a explicar por qué. YJL representa, digamos, YJL es uno de los elementos del vector de producción, ¿verdad? YJL representa la producción del bien L de la firma J. Y YJ es el vector de producción de la firma J. O sea que una firma puede producir varias cosas simultáneamente. Algunas entradas, aquí es porque en RL es general y no solo positivo, algunas entradas son negativas, lo que representa es que esa empresa agarró esos bienes como insumos para la producción de los otros bienes que está produciendo. Entonces, todos los vectores de YJ en Y tienen que satisfacer la restricción tecnológica de producción, porque si no podríamos producir en forma infinita. Pero la tecnología nos limita, ¿verdad? Y no podemos producir infinito número de bienes. Entonces, el conjunto de acciones tiene que estar también limitado por la restricción tecnológica a la hora de producir. Entonces, ya aquí definimos los dos conjuntos de acciones, tanto para el modelo del dilema del prisionero como para el modelo del mercado competitivo. Vamos a llamarle el modelo del mercado competitivo. Entonces, ahora, Perdón. dale. Profe,
Es que tengo una pequeña duda de dos, bueno, creo que son dos diapositivas anteriores, que es donde estamos con el conjunto de aquí, en Ajá. esa, que veo que dice, digamos, por decirlo así, en la restricción, que dice P por W, pero ese W, digamos, o sea, si lo entiendo como una riqueza inicial, digámoslo así, o sea, ¿qué papel juega ese P? O sea, ese P es un Ah, vector sí, de no, no, precios. no. Ok, disculpa. Entonces, W es el vector de dotes iniciales. W no está medido en términos monetarios, sino tu riqueza está medida en términos de bienes. Ok, Entonces, ok, digamos, tienes 3 escobas, 2 monitores, no sé, y un carro. Entonces, ok, para saber cuánto puedes gastar, te tienes que multiplicar por P. ok. Sí, digamos, ese W, por decirlo así, también es como parte de los XY. Digamos que está Exactamente, incluido en el conjunto XY grande. exactamente. Es un elemento que está en ese espacio, Ok, digamos. ok, ok, perfecto, Sí, perfecto, gracias. sí, son bienes físicos. Sí. Ok, entonces, llegamos aquí, ¿verdad? Entonces ya tenemos los bienes, tenemos el conjunto de acciones para los dos modelos, ¿verdad? Y ahora tenemos que definir qué es el conjunto de combinación de acciones. Entonces, los posibles resultados de un modelo son la combinación de todas las posibles acciones de los individuos. Entonces, para el caso del ejemplo 1, este es relativamente fácil porque tenemos la combinación de las acciones del jugador 1 con las acciones del jugador 2. Vamos a ver si puedo rayar aquí. Voy a cambiar de color. Entonces aquí, por ejemplo, el primer elemento del conjunto de las combinaciones de acciones debería ser, digamos, que el jugador 1 confiese y que el jugador 2 confiese. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el jugador 1 confiese y que el jugador 2 no confiese. ¿Cuál es otro elemento aquí? ¿Qué otro elemento sigue? Puede Que el ser que primero no ninguno confiesa No confiese. Ajá. confiese. o Ajá, que ninguno de los exactamente. dos. Ajá. Exactamente, muchas gracias. Y que ninguno de los dos confiese. ¿Ok? Entonces, eso es el conjunto de todas las posibles combinaciones de acciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Y tenemos que definirlo porque es importantísimo para después definir la función de pagos. Y después vamos a hablar sobre uno de los primeros supuestos que se hacen en forma implícita en el modelo que ustedes han visto sobre consumo y producción. Entonces, en el ejemplo 2, ¿cuál sería? Aquí se vuelve complicadísimo. ¿Por qué? Porque es como una multiplicación de todos esos conjuntos, ¿verdad? Hay que multiplicar el conjunto de X1 por X2, ¿verdad? Para todos los consumidores. Hasta XJ mayúscula. Y hasta aquí vamos solo para los consumidores, ¿verdad? Después nos quedan todas las empresas. Entonces después hay que... Ah, no, este es I mayúscula, disculpen. Y después entonces hay que ir por Y1, por Y2, por YJ. Entonces, todos los elementos, todas esas posibles combinaciones, ¿verdad? Es todo, digamos, la multiplicación de esos
de todas esas posibles acciones de cada uno de los individuos multiplicada por todas las acciones de los otros individuos, ¿verdad? Es el conjunto de combinación de acciones, ¿verdad? Entonces se hace un conjunto grandísimo, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con la función de pagos. La definición formal de la función de pagos es una función que siempre una función es, digamos, agarra un número de un espacio y lo tira a otro espacio, ¿verdad? En la función de pagos, lo que hacemos es que agarramos un elemento de esa combinación de acciones y lo tiramos a un número en R, ¿verdad? Y R entonces, ¿qué va a ser la utilidad o el beneficio que yo voy a generar? ¿Verdad? Entonces es solo en una dimensión. Entonces una combinación me puede dar de utilidad 8 o otra combinación me puede dar de utilidad 10. Entonces yo prefiero la de 10 en lugar que la de 8, ¿verdad? Es una función. La función de los pagos, bueno, toman los elementos del conjunto de resultados, o digamos, de la combinación de acciones, y los convierte en un número que pertenece a los reales. Para el ejemplo del dilema del prisionero, por ejemplo, tenemos para el individuo 1, ojo que hay una función de pagos diferente para cada uno de los individuos. En el caso de, digamos, podría haber una función de pagos diferente para cada uno de los individuos. En el ejemplo del dilema del prisionero, los pagos son simétricos. ¿Qué significa que son simétricos? Que reciben el mismo pago si se cumplen las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, para el jugador 1, si los dos confiesan, reciben 5. Si el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa, reciben 2. Si ninguno de los dos confiesan, recibe 3. Estos son años de cárcel, ¿verdad? Entonces, el bienestar va para el otro lado, ¿verdad? Y entonces el jugador tiene exactamente los mismos, los pagos son simétricos, ¿verdad? Aquí la diferencia es que, por ejemplo, el jugador 2 va a recibir 10 cuando el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes ya saben el modelo, ¿verdad? Después lo vamos a resolver, ¿verdad? Y vemos cómo se resuelve. En el ejemplo 2, ojo lo que se hace. La función de pagos y por lo tanto las preferencias del consumidor I está representada por esa función, ¿verdad? Esta es la función, una función de RL a R, ¿verdad? Y ese conjunto grandote que vimos antes, ¿qué se hizo? Está reducido a RL. ¿Por qué la dimensión de todos era X1, X2, X3, todos era de L, ¿verdad? Porque es el número de bienes y son los vectores. Igual el lado de producción, ¿verdad? Y1, Y2, la dimensión era L. Y lo que estoy haciendo es agarrando toda esa posible gran combinación de elementos y reduciéndolo a solo una dimensión, ¿verdad? Esto es uno de los primeros supuestos que se hace. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy asumiendo es que para el consumidor I no le importa nada lo que estén consumiendo todos los otros consumidores, no le importa nada los niveles de producción de los otros en tanto esté consumiendo el vector, ¿verdad? Entonces, nada de eso importa, solo importa cuánto consumo yo, ¿verdad? Y no importa, digamos, si las personas... Entonces, ahí es una forma muy fácil, ahí elimino un montón de cosas como externalidades, ¿verdad? Porque si el consumidor 2 está consumiendo música a un volumen muy alto, ¿verdad? Y me afecta a mí, entonces eso no me importa, ¿verdad? Porque solo a mí me importa cuánta música consumo yo, ¿verdad? Eso es todo.
o si un carro o si una fábrica está generando mucha contaminación y yo vivo a la par de la fábrica, entonces eso tampoco cuenta porque lo eliminé. Lo podría haber modelado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo lo modelamos en las próximas clases. Pero lo que estoy haciendo para resolver el problema, que es lo que me va a llevar a los teoremas fundamentales del bienestar y toda la utilidad de que los mercados perfectos, competencia perfecta, maximizan, yo necesito hacer ese supuesto para llegar a ese resultado. Sin mencionar cosas como por ejemplo, hay personas que se ponen felices o tristes dependiendo de qué tan feliz o triste esté las personas, su grupo de referencia. Entonces ahí hay varios papers que lo que encuentran es, por ejemplo, que si yo tengo la misma edad digamos, tengo la misma edad y estudié más o menos lo mismo, si mi conjunto de consumo es menor que el consumo de mis compañeros, ¿verdad? Entonces yo me siento, mi utilidad es menor, ¿verdad? Y está probado, ¿verdad? Entonces también eso, no solamente en términos físicos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de externalidades estamos hablando de contaminación y son cuestiones físicas que me afectan mi consumo, pero también hay cuestiones como subjetivas que afectan mi utilidad, ¿verdad? Entonces, todo eso lo elimino con este supuesto y ahora solo mi utilidad depende de cuánto consuma yo y no importa cuánto esté consumiendo las otras personas, ni en forma subjetiva ni en forma física, no me va a afectar. Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Las acciones de los otros individuos afectan los niveles de utilidad, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, digamos, lo estoy asumiendo así. La única forma en que pueden afectar mi nivel de utilidad es a través de los precios. Y eso es una parte muy importante que la vamos a ver después, porque si de pronto las utilidades de las otras personas hacen que consuma mucho de un bien que a mí me gusta, que empuje el precio para arriba, entonces ahí me afecta. Pero todo es a través de los precios. Entonces, mientras sea a través del precio, entonces funciona, todo funciona bien, ¿verdad? Y hay espacios donde eso funciona muy bien, pero no en todo, porque también hay cosas físicas que me afectan a mí en forma indirecta, hay cosas subjetivas que también me afectan. Entonces, eso es. También para el lado de la empresa, ¿verdad? Los mismos ejemplos, en lugar de un hogar, uno puede pensar en una empresa también que está produciendo y que es afectada por la contaminación de otra empresa, una empresa ganadera que, no sé, que es afectada por la contaminación de un río de otra empresa, etc. ¿Verdad? Entonces tenemos la situación. Entonces, pero bueno, antes de llegar a los peros del modelo, empecemos por la definición de las cosas, ¿verdad? Para las empresas, la función de pagos de la empresa J está representada por la función pi, ¿verdad? Que es la utilidad, y va también de RL a R, y ahí es donde hacemos el supuesto que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y aquí está definida la función pi. Digamos, estos P son los precios, ¿verdad? Para cada uno de los bienes. Como habíamos dicho inicialmente, para alguno de los elementos de Y, estos elementos pueden ser negativos, y como son negativos, entonces son costos, ¿verdad? Y cuando hay producción, son ingresos, ¿verdad? Y con esto encontramos los beneficios netos, digamos, de la empresa. Y todos los vectores de Y, de Y ¿verdad? Satisfacen la restricción tecnológica tienen que satisfacer la restricción tecnológica de la producción, ¿verdad? Y en esto los modelos, en este modelo los niveles de consumo, niveles de producción de otros agentes no afectan la restricción tecnológica
de producción que genera Y, ¿verdad? No hay externalidades. Digamos que las empresas podrían pensar que no hay ese factor subjetivo que hay en los individuos, no siempre es así, pero digamos que sí, pero igual existen los efectos físicos, ¿verdad? Que puede afectar, que una actividad puede afectar a otra y que no va a través de los precios, ¿verdad? Que es lo que estábamos conversando. Entonces, supuestos implícitos iniciales del modelo, agentes maximizan su utilidad, ¿verdad? Hay teorías que retan este supuesto, ahí vamos a hablar de las herramientas de economía del comportamiento, que dicen que cuando las personas toman las decisiones no les da chance de maximizar todo y escoger la acción óptima tomando en cuenta todos los factores, ¿verdad? Agentes tienen información perfecta sobre la utilidad que generan los bienes y la productividad que generan los insumos. Eso es, digamos, uno piensa, hey, esto es como ¿verdad? No es un supuesto muy obvio, ¿verdad? Uno lo toma como dado, supernatural, como, ¿cómo no voy a saber qué es lo que me gusta a mí? Pero hay muchos escenarios donde uno no sabe qué es lo que le gusta, ¿verdad? El ejemplo, digamos, cuando uno va a comprar un teléfono o una computadora, tiene que invertir un montón de tiempo viendo cuál es el mejor teléfono, qué marcas hay. Todo eso es porque uno no tiene la información completa de cuánta utilidad le va a generar el teléfono, ¿verdad? Muchas veces lo compra y después dice, tal vez mejor hubiera comprado el otro, y el otro tiro va y lo compra. Todo eso generan costos, ¿verdad? Que estos modelos no toman en cuenta. Pero, digamos, eso es como un poco la realización de que ni siquiera, muchas veces, ni siquiera uno sabe la utilidad que le va a generar el bien, mucho menos la utilidad que le va a generar los bienes a las otras personas, ¿verdad? Pero ni siquiera, a veces no saben ni siquiera la utilidad que le generamos. Entonces, esto es un problema también de economía de la información, que generan costos que pueden afectar los resultados de eficiencia que se generan con los modelos, ¿verdad? En el ejemplo 2, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, digamos, del mercado competitivo, los precios resumen mucha información importante sobre las preferencias y tecnologías del resto de los agentes, ¿verdad? Y por eso es que, dadas las condiciones, los mercados sirven súper bien, porque, digamos, digamos que los individuos saben, ¿verdad? Si saben, entonces se portan en forma óptima, maximizando su bienestar, y entonces los precios revelan, digamos, agregan toda esa información y me dicen cuál sería el costo para el resto de la población de producir, inclusive o que otra persona consuma el bien en lugar que yo, ¿verdad? Todo eso está resumido en el precio, y entonces a uno, digamos, si se cumplen las condiciones, llega a los óptimos, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Y eso es importante y lo vamos a retomar después cuando hablemos de externalidad. Dado que los agentes, bueno, esos son ciertos supuestos, ¿verdad? Que están ahí y que es importante saber que están ahí. Podemos seguir, no pasa nada, y en muchos espacios los mercados funcionan excelente, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener claro cuáles son los supuestos, ¿verdad? Porque después, para saber cuándo, los mercados van a funcionar bien. Dado que, ahora sí, cerremos esa página y empezamos con la solución del modelo. Dado que los agentes maximizan su utilidad y sus beneficios, podemos encontrar el equilibrio de estas fuerzas y ver qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Modelamos para adivinar o pronosticar qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y entonces lo que tratamos de hacer con los modelos es, por ejemplo, vemos, dada esta situación, si ponemos esta política, queremos pronosticar cómo va a cambiar la situación. Entonces, normalmente lo que hacemos es, teóricamente, ¿verdad? En la parte teórica, que son herramientas teóricas lo que estamos viendo, es derivamos los resultados y los comparamos con los resultados sin la política, y entonces hacemos análisis se llama estática comparativa,
inclusive podemos pensar en modelos dinámicos y podemos pensar en diferencias en los resultados en el tiempo, en la evolución en el tiempo, ¿verdad? Todo eso es teórico, ¿verdad? Y ver si afecta o no afecta, que es súper importante, ¿verdad? Pero igual los supuestos siempre es importante considerar qué supuestos estoy haciendo. Aunque los modelos teóricos son súper claves para entender muchísimas cosas que ocurren y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ocurren. Pero también deben ser complementados con resultados empíricos, ¿verdad? Que es un poco lo que ese ejercicio lo vamos a hacer en cada clase. Bueno, entonces, para pronosticar, ¿verdad? Encontramos cuál es el resultado que van a escoger cada una de las personas y cuál va a ser el conjunto, cuál va a ser el elemento en el conjunto de acciones que se va a implementar, ¿verdad? Entonces, para escoger eso hay varias formas de escoger qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Varias definiciones de equilibrios, inclusive cuando se está maximizando, ¿verdad? En teoría de juegos, por ejemplo, se hablan de equilibrios con estrategias dominantes, equilibrios con estrategias débiles, dominantes débiles, equilibrios de Nash, fuerte y débil, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de conceptos de equilibrio que lo que nos permite es pronosticar en forma teórica qué es lo que va a ocurrir dados los supuestos que hicimos en el modelo. Entonces, digamos, si utilizamos el equilibrio de Nash, ¿qué es lo que ocurriría aquí? ¿Verdad? Estos eran años de cárcel, ¿se acuerdan de cuál es el resultado? De este modelo, del dilema del prisionero. ¿Qué hacen los individuos? Los dos confiesan. Los dos confiesan, ¿verdad? Aquí un Sí. poco la idea es la siguiente. Si confieso y el jugador, si yo soy el jugador 1 y confieso, ¿verdad? Recibo menos años de cárcel que si el jugador 2 confiesa y yo no confieso, ¿verdad? Entonces escojo confesar. Y si el jugador 2 confiesa, también recibo menos años de cárcel si yo confieso que si no confieso, ¿verdad? Entonces, mi estrategia óptima es confesar, no importa lo que haga el jugador 2, y para el jugador 2 lo mismo, ¿verdad? No importa lo que haga el jugador 1, siempre gana confesando 6,5 y 3,2. Entonces el resultado es el equilibrio de Nash, que es confesar, ¿verdad? Y los dos confiesan. Ese es el óptimo social. No, sería más bien que no confesaran. Que no confesaran, ¿verdad? Por lo menos, digamos, ahí la primera pregunta es cómo comparamos las utilidades de los dos individuos. Digamos que son iguales. Entonces nada más tenemos que sumar, ¿verdad? Y encontrar el que tiene menos años de cárcel, ¿verdad? En total, y el que tiene menos años de cárcel es no confiesa. Entonces, de hecho, individualmente, sin necesidad de sumar, los dos estarían mejor, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es el equilibrio. Este sería la situación o el elemento en el conjunto de combinaciones de acciones que genera mayor bienestar, ¿verdad? Pero el equilibrio de Nash lo que pronostica es que los dos individuos van a confesar, ¿verdad? Eso es verdad, que escogería un planificador benevolente que está interesado en maximizar la suma de los pagos de los individuos, o en este caso minimizar la suma de los daños de impresión, y que tiene el poder de forzar a los individuos a tomar una decisión. Esto es importante, ¿verdad? Porque si hay uno que se desvía, ya no tiene sentido. Ya si uno se puede desviar, el otro lo óptimo es desviarse también. Entonces, el planificador, y vamos a ver muchos ejemplos con planificadores para encontrar óptimos, debe de tener la posibilidad de forzar a los individuos que tomen las acciones.
Para el modelo de equilibrio, de equilibrio competitivo, tenemos esta definición de equilibrio. Entonces, el equilibrio competitivo con propiedad privada es, o sea, los bienes son privados, tienen las características de bienes privados. Es un vector de precios P estrella y una asignación, ¿verdad? X1 estrella, así hasta XY. Y mayúscula estrella, de Y1 estrella hasta Y, J mayúscula estrella, tal que se cumplen estas tres condiciones. Y maximiza los beneficios, ¿verdad? Dado los precios, ¿verdad? De equilibrio. Y YJ está en el conjunto de producción factible. O sea, existe la tecnología para producir. XY, el segundo punto, es que XY maximiza la utilidad, ¿verdad? En el conjunto del presupuesto, ¿verdad? Y que el tercer punto es que la oferta y la demanda de todos los mercados se igualan, o sea, los mercados se aclaran. Entonces, los resultados que cumplen estas tres condiciones son equilibrios competitivos. Esa es un poco la idea. Entonces, aquí está el modelo. El modelo es súper fácil de resolver. Digamos, aquí tenemos tal vez... se los voy a dejar para la casa, ¿verdad? Ahí hacen el ejercicio. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta es que tenemos solo un consumidor, ¿verdad? Entonces este consumidor, el consumidor va a maximizar su utilidad, el productor va a maximizar sus rendimientos, ¿verdad? Su utilidad, su utilidad, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Ojo que aquí voy a poner el menos, porque es más fácil. Entonces aquí voy a sacar el menos de aquí, de cómo les estaba explicando teóricamente que funciona el modelo general. En el libro de la font, él no saca el menos, entonces va a poner el más, pero el Y1, 2 está siendo utilizado como insumo, entonces adentro está el negativo. Pero a mí me gusta usar más del menos porque queda muchísimo más claro. Entonces esto es nada más los ingresos, ¿verdad? De la empresa. Uno, que produce el bien uno, con los costos de producción, que es la empresa 1. Ven aquí la producción. Aquí está la producción, entonces para la empresa 1, para producir el bien 1, solo produce el bien 1 y utiliza bien 2. Aquí está como insumo para producir el bien 1. La empresa 2 hace lo contrario, utiliza como insumo el bien 1 y produce el bien 2, ¿verdad? Entonces, si maximizan cada uno de estos elementos, es relativamente fácil, ¿verdad? Este tiene que estar, el problema del consumidor está sujeto al presupuesto, ¿verdad? Entonces sería, el problema sería maximizar U X1 por X2. A ver, más lambda por P1, no por I, que es el ingreso, ¿verdad? P1 por X1 menos P2 por X2, ¿verdad? Entonces, cuando maximizan eso, el equilibrio les va a dar lo siguiente, ¿verdad? Du derivado con respecto a X1 entre du derivado con X2 va a ser igual a P1 entre P2. ¿Verdad? O sea, lo que tienen que hacer es primero derivar con respecto a X1, después derivar con respecto a X2 y despejan y les da esto. Esto me imagino que lo han hecho varias veces, ¿verdad? Si no, si lo hacen, si no lo han hecho, háganlo y les va a dar eso. Y si no les da eso, me mandan un correo y se los derivo. Les hago un videito y se los derivo. Y si no, lo conversamos en la siguiente clase. Para el productor 1 funciona igual, ¿verdad? Aquí
está sujeto a la tecnología, ¿verdad? Entonces se puede maximizar de la siguiente forma. Digamos que no voy a, digamos, esto se va a cumplir con igualdad, ¿verdad? Porque no me interesa producir algo que no voy a vender o utilizar un insumo que no voy a comprar un insumo que no voy a utilizar en la producción. Entonces puedo poner todo en términos de Y12 de la siguiente forma. P1 es Y11, ¿verdad? Que va a ser Y1, Y12 menos P2 por Y12, ¿verdad? Entonces nada más agarro esto y lo maximizo, ¿verdad? Lo derivo con respecto a Y12 y lo que me va a dar es me va a dar esto. La derivada con respecto de la función de producción con respecto a Y. No, esta es la inversa, sorry. 1 entre F de Y2, 1, ¿verdad? Y entonces, cuando maximizo este de aquí, lo que me da es P1 entre P2, P1 entre P2 igual a DF entre Y 1, 2, este es el 2. ¿Ok? Entonces aquí tengo estas tres condiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces las puedo igualar y esas son las condiciones de equilibrio de este problema. Entonces ahí lo pueden hacer, esto es digamos de una forma rápida, ¿verdad? Lo pueden hacer con detalles, si tienen algún problema me avisan, pero eso es el resultado. Ya para terminar, 5 minutos, lo que les quiero hablar es sobre lo bien que funciona lo bien que funciona el mercado cuando los supuestos funcionan. Entonces, para ver si funcionaban bien estos mercados, empezaron a hacer como experimentos, ¿verdad? Con los mismos estudiantes de los cursos de economía. Entonces, a la mitad de la clase les decían, hey, ustedes son vendedores, en la otra mitad son compradores, y les daban un papelito que les decían el costo a cada uno. Y entonces habían costos diferentes para cada uno de los vendedores, de cuánto les había costado producir el bien, ¿verdad? Y a los consumidores se les daba un numerito que reflejaba el beneficio, ¿verdad? Entonces, si logran hacer la transacción, ese sería el beneficio que obtienen. Entonces, dejaban que los estudiantes conversen. ¿Ustedes han hecho alguno de esos experimentos en clase? Yo no recuerdo. No. Entonces, los estudiantes se ponen a jugar, ¿verdad? Y empiezan los vendedores, buscan a un comprador y empiezan a negociar el precio. Y entonces ya después van y reportan el precio y dicen, bueno, nosotros decidimos hacer la transición a este precio. Y entonces el profe, el asistente va grabando todos los precios y las transacciones y puede medir los beneficios de cada uno de los individuos. Y resulta que la gente llega al equilibrio. Los precios promedio, ¿verdad? Son súper cercanos a los precios de equilibrio, ¿verdad? Y lo que pasa es que al principio, digamos, a las rondas la gente empieza como equivocándose porque no saben cómo funciona, pero ya después de varias rondas ya se vuelven buenísimos y rápidamente llegan al equilibrio. Ojo que inclusive si se le pone un impuesto a los vendedores, hacen exactamente lo que la teoría predice que va a ocurrir con los precios, que el precio aumenta, ¿verdad? Entonces, eso es súper interesante. Aquí esto es experimentos de impuestos y de subsidios que también, digamos, esto es de impuestos.
Y creo que esto es de lo que recibe el consumidor versus lo que paga lo que recibe el vendedor versus lo que paga el comprador. Y un poco y aquí con los subsidios. Y un poco aquí esta diferencia entre estas curvas de aquí y de arriba y estas curvas de abajo es del tamaño del subsidio. Así que el modelo teórico sirve muy bien para pronosticar qué hace la gente en un espacio donde no hay muchos costos de transacción. La información de los precios es muy buena resumiendo todas las diferencias de los costos y de las utilidades de consumir el bien. Entonces, hay escenarios donde los mercados funcionan muy, muy bien para organizar. Este fue hace años, hice el experimento y entonces daba, creo que el precio, este era el costo de equilibrio, el precio de equilibrio era 32 y ven, en la ronda 1 llegó a 30, en la ronda 2 28, en la ronda 3 31, ahí va moviéndose, pero estaba muy, muy cerca del precio de equilibrio. Y si yo sumaba todas las utilidades que se generaron con todas las posibles utilidades, ¿verdad? Era altísima la eficiencia, llegaba a un 92%, 91% o sea, que llegábamos realmente al equilibrio. La gente que estaba transando en la clase llegaba a maximizar el bienestar de toda la clase. Llegábamos a números muy altos en términos de eficiencia. Inclusive después del experimento les preguntaba, hey, ¿por qué negoció con una persona versus con otra? Y ojo, empezaban para negociar, ponían la amistad, muchos porque habían oído el precio, otros decían no, por nada, otros porque estaban más cerca del pupitre que otras personas, ¿verdad? Pero a la hora de transar, las razones por transar, la mayoría se fue por el precio, ¿verdad? Y entonces por eso es que el precio es tan efectivo. Inclusive, aunque hay otro montón de gente que no está tomando en cuenta el precio, como hay mucha gente que sí los acomoda, ¿verdad? Entonces tal vez uno no, pero el otro sí estaba pensando en que el que estaba vendiendo estaba pensando que puede generar más utilidad, entonces logró el equilibrio se alcanza, ¿verdad? Entonces, paremos aquí.